y 3. Bueno, como todos los viernes, primero le damos las gracias a Dios por permitirnos un viernes más podernos reunir. Le damos las gracias a Odalis, a Susi, por siempre estar aquí aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Ahora traigo dos temas, un tema acerca del rey David y un tema acerca de José. Vamos a empezar primero, dice orar y esperar. Aquí vemos, David oraba, ¿verdad? Cada vez que él estaba en problemas, él oraba. Y vamos a ver la vida de José, qué bonito es. Y eso a veces en nuestras vidas pasa, que a veces nosotros no entendemos los procesos. Pero cuando realmente después vemos por qué Dios permitió que nosotros pasáramos el proceso, entonces entendemos el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo creo que el mejor libro que tenemos es la Biblia, donde nosotros vemos los procesos que pasó los profetas, los discípulos y el mismo Jesucristo, porque él pasó un proceso de obediencia y dice la palabra que él fue obediente hasta la cruz. Dice orar y esperar. Yo sé que no todo el mundo es de orar ni de esperar. Nosotros queremos que cuando le pedimos algo al Señor en oración, fuera la contestación al día siguiente, pero no es así. El proceso, Dios le gusta trabajar en nosotros. Y yo he aprendido, y me pongo como ejemplo yo, he aprendido ahora en este tiempo que he aprendido a esperar en Dios, a confiar en Él. Que si yo le pido algo, Susi, y no lo veo los resultados rápidos, o Él me tiene algo mejor, o es que todavía quiere trabajar algo en mí. Yo antes decía, ¿por qué a mí? No, yo cambié la frase y digo, ¿para qué? Para aprender a que aprendamos a depender de Dios. Y dice, leer la palabra de Dios o el manual de las instrucciones, como se le dice a la Biblia, es fascinante. ¿Por qué? Me enseña mucho. Dice, vamos a ver la derrota de los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Rafín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió, David, ven, porque ciertamente te entregaré a los filisteos en tus manos. Aquí vimos que David consultó a Dios para ver cuántas veces y yo como siempre me pongo de ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una decisión, consultamos a Dios. A veces no lo consultamos, sino que hacemos la decisión y después cuando la decisión sale mala, dicen, ay, pero Señor, pero tú no me ayudaste. Entonces Dios diría, pero ¿acaso tú me consultaste a mí? David sí le consultó a él. Y como él le consultó, él le dijo que sí, que él le iba a entregar los filisteos en tu mano. Cuando aparece un problema, seamos como David, que consultó a Dios y Dios lo vio. Y el rey David cuando tenemos un problema, dice, entramos en pánico y otros planifican humanamente. Algunos hacen como David, orar, como dice la historia que te acabo de citar en la Biblia, para que la investigues y te hará ahora esperar. Cuando tengan tiempo, lean la historia de David y van a ver que es preciosa. Dice, cuando tenemos muchos desafíos y por supuesto no hay una respuesta que se aplique a todas nuestras primeras acciones, siempre tiene que ser consultado a Dios. Y mediante que el Señor te va guiando, vas a poder continuar confiando. Y en Él entonces, ya que sea que la victoria llegue a través de su intervención milagrosa o mediante su guía, toda la gloria siempre será
para Dios. Así que no olvides, siempre ante cualquier circunstancia hay que orar. Y luego de orar hay que esperar y aceptar la respuesta de Dios. Por eso yo no me canso de invitarles a que busquen a Dios todos los días, porque es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. El orar es hermoso, hermana. A veces nosotros hacemos también, hay dos clases de oración. Hay una oración donde nosotros nos levantamos y le decimos, gracias Señor por este día, te alabo, te bendigo y va. Esa es una oración sencilla. Pero hay la oración que es el clamor, que es donde nosotros derramamos nuestro corazón, donde nosotros imploramos a Dios. Y esa es la oración que Dios escucha. Cuando hay hay un derrame de nuestro corazón y le decimos, Señor, yo por mis fuerzas no puedo, pero yo sé que en las tuyas yo sí voy a poder. Y es cuando nosotros entregamos pues el problema que tenemos a veces con nuestros hijos, los esposos, o una situación que hay económica o una enfermedad. Cuando hay personas que les han dicho tienen cáncer, ¿verdad? Y solo oír la palabra cáncer, pues ustedes saben que cualquiera le asusta. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, como la tuvo David con él, a pesar que él falló, pero tenía esa comunión con Dios. O sea, yo me imagino que a él le daba fortaleza seguir adelante. Porque sabemos, todos, aquí no hay nadie perfecto. Como decía la palabra Dios, bueno, ninguno, solo mi Padre, ¿verdad? Pero sí seguimos, como decía Pablo también, a esa meta, que es a buscar la santidad del Señor. Ahora les traigo esta parte acerca de José. Dice, dedíquese a confiar en Dios. Eso no se preocupa tampoco. Se preocupa si tienes que reiniciar su vida o si estás comenzando de nuevo. No se preocupe porque vamos a ver una historia hermosa en la Biblia, como es la historia de José. Un hombre que llegó a ser el segundo después del faraón. Él tenía el control de todo Egipto. Ese era José. Vamos a leer. Dios había preparado durante muchísimo tiempo y se había que empezar desde abajo a dar lo mejor de sí. Cada vez que tenía que reiniciar su vida, Dios nos prepara, hizo que él desarrollara todas sus capacidades para luego llevarlo a un lugar donde él quería. Por eso no se desesperen. Si ustedes sienten que no ha llegado a lo más alto, no se desesperen. Si ustedes por algún momento tienen que reiniciar su vida, estén tranquilos. No se desesperen. Si usted por algún momento tiene que reiniciar, estése tranquilo. No se desespere si usted siente que hay problemas. Usted solo dedíquese a confiar en Dios y a dar lo mejor de usted. No, Dios no está preparándonos para llevarnos algo mejor, pero las cimas se conquistan paso a paso. Renovamos nuestras fuerzas y sigamos caminando. No tenemos excusas para detenerse. Recordemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, pero también pide que nosotros demos lo mejor de nosotros. Aquí vimos que Dios, tanto con David como con José, a David era un simple pastor de ovejas, pero él aprendió a defender sus ovejas. Él peleaba con los animales que venían, ¿verdad? A hacerle daño a las ovejas, leones, osos, y él aprendió a pelear. Entonces, Dios sabía por qué lo tenía ahí, con un propósito, que cuando vinieron los filisteos y vino Goliat, un hombre, dicen, grandísimo, un gigante, imagínate, que le tenía miedo el pueblo. Y él se molestó tanto, dicen David, que dijo, yo voy a ir contra él.
Y él le dijo, él no le dijo, yo vengo por mí mismo. No, él le dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, nunca se llevó la gloria a él. Entonces aquí vemos que Dios tenía un propósito, teniendo a David, siendo un joven, siendo jovencito, cuidando ovejas. O sea, él tenía amor por sus ovejas. Y yo creo que ese mismo amor lo hizo por el pueblo de Israel. Entonces, después vemos la historia de José, que fue un hijo amado por su padre. Pero, ¿quién le tenía envidia? Sus hermanos. Inventaron llevarlo un día, le rompieron la ropa de él y le dijeron a su papá que se lo habían comido los animales. Y lo que habían hecho. Pero si nosotros vamos aquí a ver, Susi, como te decía yo, es que Dios permite todas las cosas en nuestras vidas, pero siempre con un propósito. ¿Cuál era el propósito de que José fuera vendido por sus hermanos? Lo llevaron a donde el rey. De Egipto. Pasó como esclavo, después ocupó un lugar bueno, después vino la mujer del faraón y se enamora de José. Y como José no quiere tener relaciones con ella dice que él lo calumnia y que él abusó de ella, y mentira. Pero había otro propósito en la vida de José. Lo metieron a la cárcel, y en la cárcel él hizo mejores las cosas en la cárcel para todos los presos. Se relacionó bien, se llevó bien. Y entonces vemos aquí cuando el faraón tiene el sueño. Y dice, pero ¿quién me va a adivinar este sueño? Y se acordó, porque había un carnicero y un panadero, ¿verdad? Sí. Y él les reveló lo que iba a suceder con sus vidas. Y uno de ellos no murió. Y el que le dijo que el rey lo iba a llamar otra vez, el faraón lo iba a volver a llamar, se acordó de José. Porque José le había dicho a ellos, no se olviden de lo que yo les he dicho a ustedes, que fue revelado por Dios. Y entonces ahí donde él vuelve y va y empieza a revelar los sueños, los 7 años, de esto, de lo otro. Y qué hermoso es que él lo ponen al frente de todo, de la economía, de todo. Y es el segundo del faraón. Entonces vemos que Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel, para la familia de José y para Faraón. O sea, a veces, como yo digo a veces, y siempre antes yo tenía eso, que a veces yo cuestionaba a Dios. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué pasó esto? Y esto, y esto. Y no, Susi, nosotros tenemos que preguntarle a Dios realmente, que a veces cuando vemos que una petición o verdad, una oración que hacemos por nuestros hijos, no vemos un cambio, por nuestros esposos, no vemos un cambio. Y yo aprendí, Susi, a decirle al Señor, no cambies mi familia, cámbiame a mí. Cámbiame mi carácter, cambia mi manera de hablar, cámbiame, porque realmente a veces los testimonios, por ahí yo digo que son hermosos, porque uno mismo da el testimonio de cómo yo era antes, de cómo Dios me ha cambiado. Y le sigue todavía cambiando. Y aquí yo hice una oración pequeña que dice, Señor, te damos gracias porque tú nos estás formando, nos estás capacitando, que hay cosas que no entendemos, pero nosotros simplemente vamos a confiar en ti, vamos a dar lo mejor de nuestra vida, nos vamos a dejar formar. La preparación ha sido dura, ha sido difícil, ha sido dolido, pero así también será la recompensa, así también en la cima a la cual nos llevarás no ha sido fácil, pero sabemos que contigo todo lo podemos. Fortalecernos, Señor, en ese diario caminar, que nuestra confianza y que nuestra mirada esté sobre ti. Amén. Esto es hermoso, por eso yo siempre digo y las invito que aunque la reunión es pequeña, aunque somos poquitas, pero aprendemos. Y yo hace poquito le contaba a Susi que cuando yo hice esta lección de José, yo me miraba reflejada en esa lección, porque yo tuve un proceso también. Yo pasé un proceso muy duro,
muy difícil. Y me acuerdo que un día yo le dije al Señor, esto que yo he aprendido es para yo poder hablarle a las mujeres que sí podemos salir adelante. O sea, Dios permite que tal vez estemos abajo, ¿verdad? Pero Él nos va levantando poquito, como decía, que para llegar a la cima es paso a paso. Y lo hermoso es que nosotros aprendemos a comprender que Dios tiene un propósito, Susi, en la vida tuya, en la vida de Odalis y en la vida mía. Dios nunca, y Él dice que Él le da las mejores batallas a los mejores guerreros. Porque Dios no le da batallas a un débil. A que no lo va a perder. Él le da una batalla a quien Él ya ha preparado y ha llamado. Porque aquí dice que Él llamó a David y lo hizo rey. Y le han presentado a todos. Y le decían, no, falta uno. Pero como lo miraban jovencito y esto y lo otro, no creían. Pero Dios, lo hermoso de Dios, que me quedó a mí hace rato, que dice que Dios no es como el hombre. Que ve el parecer. El hombre ve el parecer, pero Dios ve nuestro corazón. Y eso es lo hermoso, Susi, que Dios ve nuestro corazón. Por eso no dudemos, Susi, no dudemos. Sí busquemos esa oración, esa adoración, porque cuando tú adoras, tú te derramas, tú lloras, tú sientes el Espíritu Santo que te llena, que sientes hasta caliente, te sientes y todo, pero es porque estás teniendo una comunión con tu Padre. Orar no es orar como a veces oramos, yo te lo digo. La oración es una oración que sale de muy adentro, de como yo creo que es de las entrañas, digo yo, porque uno siente aquel calor, aquel fuego. Es una oración hermosa, una adoración, donde tú le clamas al Padre, donde tú le cuentas a Dios y tú le dices, muéstrame, y Él te mostrará. Así que, como decía David, hay que orar, hay que esperar, y que la respuesta la tiene Dios, no la tiene el hombre, Jesús. Aunque el hombre diga, ya no se puede hacer nada por fulana que le han dicho una enfermedad. Humanamente. Dios empieza y dice, aquí voy yo. Yo soy el médico por excelencia. Y yo por eso siempre digo, Jehová, Rafa, nuestro sanador. Él sana toda nuestra dolencia, no solo de una enfermedad, sino que Él sana las dolencias de nuestro corazón. Tú sabes, el yo. Eso Dios lo va transformando. Y después ya tú dices, no yo. Dios me ha marcado. A veces hasta cambiamos el vocabulario de hablar, tú sabes. No es que me voy a poner por el suelo, pero la palabra de Dios dice que Él al humilde lo levanta, mas al soberbio lo ve de lejos. Y qué hermoso es saber, ¿verdad?, que Él nos ama a nosotros con un corazón sincero. Así que esta era la lección de hoy y a mí me encanta, me hizo reaccionar. Y hoy digo yo, Señor, tú tuviste un proceso en mi vida, la sigues teniendo, porque como yo digo, me lleva de victoria a victoria. Así Amén. Que gracias, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Amén.